Bueno, como les decía, les doy su bienvenida al último cuatrimestre de su primer ciclo de la licenciatura. Conmigo van a cursar una materia que se llama Taller de Investigación, que tiene como código la 323, o código de materia 323, que se llama Taller de Investigación. Para mi gusto, es una materia que tiene muchísimo dinamismo y muchísima individualidad. Si bien vamos a manejar unos bloques que son de teoría, que son de unificación de criterios, que es importante que les enseñemos qué es un método, qué es una ciencia, qué tipos de investigaciones hay. Luego del inicio, que nos puede llevar entre 3 y 4 clases, se individualiza la materia. ¿Por qué les digo se individualiza? Porque cada uno de ustedes va a tener que elegir en esta materia un tema de investigación. Este tema de investigación va a ser el cual lo van a tener que llevar adelante y ya va a ser individualizado. Por un poquito de experiencia que fui adquiriendo a través de los diferentes talleres que he hecho, capacitaciones docentes, en muchas de las instituciones antiguamente se hacía que todos los trabajos de investigación sean en formato individual, uno a uno. Este formato, si bien es importante porque ustedes se pueden administrar sus tiempos, sabemos que el trabajo de la enfermería nunca es individualizado, sino que es grupal. Por lo tanto, y por una cuestión de empatía y de consecuencia, yo voy a aceptar las dos modalidades. Aquel estudiante que me diga, Hernán, yo voy a hacer mi trabajo en forma individual y solo lo voy a poder aceptar sin ningún tipo de inconveniente, porque en realidad el trabajo lleva un cierto grado de responsabilidad, el cual a veces es difícil de dirimir quién hizo tal o cuál, cómo se van a dividir ustedes las responsabilidades dentro del grupo, pero sí les voy a permitir la posibilidad de que hasta 1, 2, 3 y no más de 3, ¿sí?, puedan unirse en un grupo. No me digan, Hernán, pero nosotros somos 4, no, no lo acepto. 3. ¿Por qué? Porque es un trabajo que me va a llevar un tiempo hilar y la defensa, obviamente tiene una defensa final, tiene un cierto criterio personal que cada uno va a tratar de defender. Por ahora yo por ahí les voy a tirar palabras que ustedes por ahí no van a identificar, pero dentro de las valoraciones, dentro de la hipótesis, dentro de las diferentes, podríamos decir, aristas que vaya a tomar el trabajo, es como cada uno va a poder defenderlo. Entonces, a mí si es un grupo mayoritario, me resulta un poco difícil que puedan trabajar en un conjunto armonioso. Es más, anteriormente, cuando yo daba la materia, permitía un binomio, es decir, 2 personas. Dadas las consignas de la universidad, vamos a permitir hasta 3 personas. Obviamente que el que me dice lo voy a hacer solo, perfecto. Lo voy a hacer con mi compañera fulano o mi compañero fulano de A2, perfecto. Y el que me dice lo vamos a hacer de A3, un trinomio, también perfecto. Hasta 3 voy a permitir. Obviamente que yo no soy quien les va a decir hacelo con fulano, hacelo con mengano, hacelo con sultano. Ustedes van a tener el poder de decisión. Obviamente que este poder de decisión se acaba el jueves próximo. Ya el jueves próximo vamos a tener que mínimamente definir el grupo, ¿sí? El grupo con el cual ustedes van a desear trabajar. Primer clase, 5 minutos de clase. No me vengan después con, no, porque fulanito no participó, porque fulanito no hizo, porque yo le pedí que haga. Ya es un problema de ustedes. Si no, lo hacen en forma individual. Por eso es que les quiero aclarar. Ustedes para el jueves que viene, mínimamente, me van a tener que decir qué grupos van a elegir, o si lo van a hacer solo, o si lo van a hacer de a 2, o lo van a hacer de a 3. Dado que yo voy a tener que registrar, porque los avances, las tutorías, podríamos decir, esta materia lo que tiene es que vamos a hacer una organización, como les dije, un inicio general, global, donde vamos a tener que brindar contenidos y conocimiento, porque si no, ¿cómo vamos a investigar? Tenemos que tener un cierto conocimiento. Pero después se desprende
se desprende a individualizaciones. Es decir, vamos a tener, Hernán, ¿no me das para una tutoría? Y por ahí hacemos un Zoom y yo organizo las tutorías, pero ya por grupo. Entonces ya por ahí perdemos este horario y nos extendemos y yo les diga, mira, puedo el viernes a la tarde. Y por ahí el viernes a la tarde, qué sé yo, pongo en el grupo de 18 a 20, vamos a hacer tutoría. Y van ingresando por grupo. Yo los voy consultando, los voy asesorando y ustedes van a poder ir guiándose. Obviamente que siempre el horario de preferencia va a ser los días jueves, a continuación de lo que ustedes están. Pero por ahí a veces es medio engorroso el hecho de continuar con 6 horas consecutivas y a veces por ahí me es más fácil a mí decir, mira, a las 9 de la noche hacemos no sé, un Zoom por ahí o a la mañana bien temprano, desde que yo, un martes para la gente que necesita, y nos reunimos y hacemos una tutoría. ¿Por qué? Porque va a llevar una guía especial. Cada grupo va a tener que tener una guía especial. Hasta acá les dije que es una materia de investigación. Todavía no saben qué vamos a investigar. Les dije que vamos a trabajar o en forma individual o en forma grupal. La verdad, ustedes van a tener que tomar esa decisión. No se equivoquen las parejas que elijan, el grupo que elijan, porque después lo van a tener que arrastrar durante todo el cuatrimestre. Si bien es una materia cuatrimestral, un cuatrimestre pasa muy rápido. ¿Por qué? Porque al principio arrancamos lento, todo muy lindo, y después cuando tenemos que englobar y tener que hacer un trabajo, van a empezar ay, no me alcanza el tiempo, no sé cómo lo voy a defender, hay que hacer el trabajo, hay que hacer el PowerPoint de la defensa, y en esa defensa es donde ustedes van a tener que rendir como si fuera su trabajo, su final de la materia. Hasta ahora, y va a quedar así porque ya inició este cuatrimestre, es una materia que se puede promocionar. Es decir, aquel alumno que se saque 8 o más de 8, más allá que el trabajo va a tener una nota, la defensa va a tener otra nota, en el trabajo la nota va a ser grupal, en la defensa la nota va a ser individual. Cada uno va a poder llevar su propia nota. Es una materia que se puede promocionar. ¿Qué significa promocionar? Que aquel que se saca más de 8 no requiere ir a final directamente. Si bien finalizadas las 4 o 5 clases vamos a hacer un parcialito, es decir, cuando cerremos la teoría vamos a hacer un parcialito, esto está bueno para que ustedes medianamente se puedan ir guiando. ¿Cómo nos vamos a manejar? Me voy a manejar mucho con el Moodle, como les dice este cuestionario. Un poquito, vuelvo a insistir, lo mismo que el cuatrimestre pasado. No es mi intención la calificación a través del Moodle. Mi intención que ustedes ingresen al Moodle es la participación desde el aspecto y el aula universitaria. ¿Por qué? Porque esto los va a llevar a que ustedes tengan el compromiso de mínimamente entrar, trabajar con el Moodle, darle su presente, es decir, vieron que hay como cuadraditos al costado que ustedes van tildando a medida que van abriendo, a medida que abren algo que yo puse, a mí me sale quién entró, quién abrió, quién lo miró. A ver, yo ahora les mandé la bibliografía por el grupo, también se las puse al Moodle, no tengo problema, es decir, ustedes son personas grandes, inteligentes y responsables. Es un grupo maravilloso para trabajar. Lo que yo tengo la intención es que ustedes sean astutos y se fijen que el Moodle a ustedes también los controla. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes, no sé, deben 2 cuotas y al entrar al campus van a saber, porque después vienen las sorpresas. Entiendan algo. Hernán Altamirano no maneja finanzas, ni mucho menos. Ni la universidad es mía, ni mucho menos. Ojalá. Soy un simple empleado más. Pero muchas veces después me dicen, Hernán, no puedo rendir porque, digo, a veces yo tengo, mi objetivo final es que ustedes egresen. Para egresar necesito allanarles el camino. Y en forma que hoy por ahí no lo entienden, allanarles el camino es que ustedes entren al Moodle continuamente y puedan ir viendo sus diferentes situaciones. Hernán, no tengo la nota de tal materia, y por ahí me lo dicen cuando estamos en pleno examen. Y yo digo, ¿y por qué no me lo dijiste al principio? Hernán, no figuro en tu materia. ¿Y por qué no me lo dijiste al principio? Esa es la obligación de entrar al Moodle. ¿Entienden? No es que yo, para mí es más fácil agarrar el grupo de WhatsApp, como nos manejamos nosotros, chicos, pues, hablamos por el grupo, hacemos un video, un Zoom,
es todo re lindo, rápido, práctico, pero yo también necesito que ustedes entren a la otra parte, que es la parte, podríamos decir, oficial, legal, para que ustedes me entiendan. Bueno, como les dije, hasta acá venimos con todo lo que es materia. Está buena la materia porque ustedes van a tener que investigar. ¿Qué van a investigar? Y ahora yo les puse 3 preguntitas en el Moodle, las cuales tienen que ingresar y responderme, si alguna vez habían hecho un trabajo de investigación. Porque trabajos han hecho en el secundario, con otros docentes, pero de investigación, ¿qué cambia? Investigación a hacer un trabajo, porque también se investiga con un libro, cuando ustedes agarran un libro, se investiga. ¿Es la misma investigación la que sacamos de un libro que la que nosotros hacemos? ¿O a qué me estoy refiriendo? ¿Comprenden esa diferencia? ¿Qué significa investigar? ¿Qué entienden Buscar, ustedes? rejuntar información de diferentes lados, verificar que sea coherente a lo que se... Bueno, en cierto modo, Estefanía sí, tiene razón. Investigar, primero y principal, para investigar, ya cuando yo hablo de investigación, necesito buscar diferentes fuentes. Las fuentes pueden ser bibliográficas, ¿sí? Es decir, puedo tener 4 libros de enfermería y buscar signos vitales, es decir, bueno, che, a ver qué dice el autor número 1, qué dice el autor número 2, qué dice el autor número 3, qué dice el autor número 4, ¿sí? Y ahí estaría haciendo una investigación. Sí. Sí. ¿Y cómo se diría esta Sí. investigación? ¿Alguien sabe cómo se denomina esa investigación? ¿Saben cómo se denomina esa investigación? Monografía. ¿Sí? Muchas veces han hecho monografía ustedes. Les vuelvo a decir, en el secundario, en la carrera. ¿Por qué? Porque buscamos de diferentes fuentes. Eso es una investigación monográfica. ¿Sí? Es decir, las fuentes son todos libros. ¿Entienden? Ahora, ¿nosotros estamos capaces o somos capaces de hacer una investigación científica? Sí. Nosotros vamos a ir apuntando un poquito a esto, a una investigación científica. ¿Qué significa investigación científica? Bueno, ahí, ¿sí? Empezamos a cambiarnos un poquito el eje y el rol. ¿Y por qué digo el rol? Porque es un rol de la enfermería investigar. Nosotros podemos elegir un montón de temas que ya están por ahí recontra investigados. Por ejemplo, no sé, por decir, hipertensión. ¿Hay investigaciones sobre hipertensión? Sí. Un montón. Pero ¿la puedo girar a la investigación? Sí, la puedo girar. ¿Puede hacer una investigación sobre hipertensión? Sí, pero ¿cómo va a ser la investigación? En un campo práctico, con una cierta población blanco, con ciertas, podríamos decir, variables que yo voy a determinar que sean así. Puede ser una población, puede ser una escuela, puede ser un centro de jubilados, puede ser el grupo de la universidad. Entonces, ustedes tienen que empezar a ver un poquito qué es lo que van a elegir y por qué es esto. Porque existe algo que se llama viabilidad, es decir, ¿cuánta viabilidad tengo sobre la investigación? Yo puedo investigar, ¿escucharon alguna vez la enfermedad del Guillain-Barré? Es una enfermedad autoinmune neurodegenerativa. Se da 1 en 1.000.000. ¿Se puede investigar sobre Guillain-Barré? Sí. Pero ¿cuántos pacientes voy a conocer que tienen Guillain-Barré? Conozco uno que lo tuvo de bebé. Muy pocos. Bueno, de bebé, hace mucho. Sí. Es difícil determinar, ¿sí? Por ejemplo, digo yo, sería inviable esa investigación, porque yo para que sea creíble mi investigación, mínimamente necesito una muestra que sea sustentable a la cantidad. Es decir, ¿cómo hago para saber cuántos pacientes tuvieron Guillain-Barré o para identificar pacientes de Guillain-Barré? Es muy difícil, no es que sea imposible. Toda investigación tenemos que buscarle la viabilidad.
Entonces yo les digo, por ejemplo, las investigaciones, ustedes pueden estudiar sobre enfermedades, pero cuando estudian sobre enfermedades, ¿qué grupo van a tener que buscar? De la enfermedad que estoy eligiendo. Ahí está. Pacientes que tengan esta enfermedad. Por ejemplo, estudiamos sobre la diabetes. ¿Se puede estudiar? Sí, pero ¿qué grupo voy a tener que buscar? Los diabéticos. Los pacientes diabéticos. Si bien, lamentablemente, hay muchas personas diabéticas, tenemos que buscar una población que sea considerable para que sea una muestra, 40, 50, 100 personas, para poder entrevistarlo, investigar, saber qué es lo que quiero yo. Todavía no me investigué en la investigación. Me estoy con la muestra, voy de lo macro a lo micro, a lo más chiquito. Entonces yo digo, ¿por qué romperme tanto la cabeza? Cuando ustedes empiecen a pensar, ¿sí? Hubo una compañera que me dijo, yo quiero investigar sobre tuberculosis. Perfecto, la tuberculosis ¿es una enfermedad? Sí, ¿Está estudiada? sí. Sí, porque hay ¿Qué puede estudiar de tratamiento. tuberculosis? Muy poco. ¿Cómo ¿no? se- Sin embargo, yo entiendo que, por ejemplo, digo, por eso son las tutorías. Lo más lindo de estudiar o de investigar, siempre, por ahí no tuve mucho la oportunidad de charlarlos con ustedes en el espacio áulico. Hay algo que a modo de chiste siempre lo hago. Si vos me mostrás el brazo, yo más o menos puedo saber qué edad tenés. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama la vacuna para que previene la tuberculosis? La penta. El tétano. El tétano. ¡Ay, no! No. ¿Cómo se llama la BCG. vacuna que previene La la BCG. los bacilos de Koch? Porque Koch, la BCG, bacilos de Koch, porque Koch estudió. Pentavalenta. Sí, estaba diciendo, no me di cuenta que tenía activado el micrófono. Entonces, yo digo una cosa. Si yo me pongo a ver y digo, ¿cuántas vacunas tienen en su brazo? Y no quiero dechavar la edad de nadie. Pero digo, no tengo problema en decir que yo tengo 47 años y tengo 3 vacunas de BCG. Una cuando nací, una cuando entré a la escuela primaria, ¿sí? Y la otra cuando renové el documento, que en mi época era a los 18 años, ¿sí? Que se renovó. 3 vacunas. Era en su momento, y soy del año 1973. En el año 1990, ¿sí? Por una determinación del sistema sanitario, se baja a 2 inoculaciones. Una al nacimiento y la otra al ingreso escolar. ¿Sí? Y en el año, ¿alguien sabe en qué año se modifica de vuelta? 20 años. En el año 2001 se baja de 2 inoculaciones, ¿sí? Perdón, en el año 1996, me equivoqué yo, en 1996 se baja de 2 inoculaciones a 1 inoculación. Entonces, yo medianamente les digo, a ver, ¿quién tiene? A ver, Lea, porque tenés el micrófono desactivado. ¿Cuántas vacunas de BCG tenés vos? Profe, ¿cómo está? ¿Cómo me dijo? ¿Me repite, por favor? ¿Cuántas vacunas de BCG tenés? 2, creo. 2. Es decir, que vos naciste antes del año 1996. Seguramente. Sí, obvio. Yo tengo, soy fachero, todo así, parezco más chico, pero sí, nací antes. Yo tengo 3 inoculaciones. Ahora, fíjense qué pavada que estoy contando yo. Pero ¿qué pasó? La enfermedad de la tuberculosis en la última década, o en la última década, vamos a decir, aumentó, disminuyó, está igual. ¿Qué les parece a ustedes? Disminuyó. No, disminuyó. Yo les cuento algo. Esto lo tenemos que hacer. ¿Vieron? Muchas de las investigaciones son empíricas. La tuberculosis, lamentablemente, es una enfermedad que viene desde hace una década y media, hace 15 años, en franco aumento. ¿Sí? Tenemos muchas presentaciones de tuberculosis. ¿A qué se lo puede atribuir? Puede ser a que ahora usan, como dice ustedes, bajaron las dosis, también puede ser que por eso. Falta de vacunación.
La malnutrición Profe. puede ser, profesor. Bueno, entonces tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos hipótesis, ¿entienden? Yo les voy jugando hasta que les explique a ustedes. Después El viene la método parte científico. científica. Déjenme hablar. Hipótesis. Ahí dijo una compañera, el aumento de los casos de tuberculosis, ¿puede estar relacionado con la vacunación de una sola dosis? Pregunta. ¿El aumento de la tuberculosis puede estar relacionado con la nutrición? Pregunta. ¿El aumento de la tuberculosis puede estar relacionado con que hay mucho más extranjeros en Argentina que en otros países no se vacunan o no le piden la vacuna de la BCG? También puede ser. Pero está en aumento. Déjenme terminar. ¿Está en aumento? Sí. Ahora tenemos que investigar nosotros por qué o en quiénes apareció la enfermedad. Y ahí viene la investigación. La enfermedad apareció en aquellos que tenían una sola vacunación. La enfermedad apareció en aquellos que son extranjeros o tienen contacto con extranjeros no vacunados. La enfermedad apareció en poblaciones que tienen una mala nutrición. Eso es investigar, ¿entienden? Si bien la tuberculosis, no la vamos a estudiar a la tuberculosis, en realidad sí vamos a hacer una presentación, vamos a tener un marco teórico que la tuberculosis es una enfermedad que afecta a los pulmones, que hace caverna, que tiene tratamiento, podemos hablar, pero de la investigación es en sí el aumento de la tuberculosis en la última década. ¿Entienden cómo es una investigación? Y se puede girar. Sí, ¿qué me querías decir? Alguien me quería hablar y yo lo cortaba. No, decía que incorporábamos el método científico. De a uno. El método científico, ahora en 5 minutos ya se los explico. Y tenemos que usarlo, siempre el método científico. Ahora vos, Lean. No, que yo decía que también enfermedades asociadas, profe, con respecto, puede ser también algunos que tengan problemas, digo, ¿no? Por lo que yo vi, con algunos problemas de riñón o que estén haciendo diálisis, todo eso, también puede ser que sea una de las causas también que le pueda llegar a generar eso. ¿Tuberculosis? Sí. Que yo sepa, no. No tiene una correlación directa. La tuberculosis tiene una correlación directa con el hacinamiento, ¿sí? Eso es terrible, el hacinamiento, la falta de vacunación, o sea, venimos con gente que no se inoculó, que no se vacunó, y que por ahí son contactos de contactos estrechos, y esto viene, digamos, de generación. Hay países donde nosotros, por suerte, a cosa buena de nuestro país, somos el país en el cono sur que más vacunas obligatorias tiene y gratuitas, donde la BCG para nosotros nace en el año 1958 o como obligatoria. Y eso también nos dio 1958. Y eso nos dio una gran ventaja. Y en otros países, recién desde el año 1990 o 2000. Entonces, todo eso que venía del interior o de otros países nos venía afectando. Pero lamentablemente hay como no voy a decir un brote ni nada por el estilo, sino que hay un resurgimiento de lo que es la enfermedad de la tuberculosis, nuevamente. Bueno, por decir tuberculosis, hasta acá hablamos de enfermedades, pero podemos decir, ¿por qué la gente, por ejemplo, hay deserción en enfermería y poder investigar? ¿Sí? ¿Por qué, no sé, siempre vamos a rozar mucho lo que es lo cultural, lo social y lo político? Porque podemos hablar del embarazo adolescente, de la forma de prevención de drogadicción, podemos hablar de un montón de temas que no necesariamente nos llevan a una enfermedad propiamente dicha. Podemos hablar de temas sociales, ¿sí? De lo que ustedes quieran o puedan o piensen, por ejemplo, de la tercera edad, de la nutrición, de la lactancia materna. Podemos hablar de un montón de temas de investigación, no solamente lo tenemos que caer en una enfermedad.
Podemos hablar de la visión que tiene la población con respecto a la profesión de enfermería. Podemos hablar de un montón de temas que no tengan que ver con la enfermedad, pero sí que nos lleven a hacer un método de investigación o poder investigar. ¿Sí? Hasta acá quiero contarles que medianamente nosotros nos vamos a ir introduciendo de a poquito. Primero, como les dije, el jueves que viene me van a tener que tirar del grupo. ¿Sí? ¿Cómo lo van a definir? ¿Cómo va a ser el grupo? Y de a poquito vamos a ir llevándonos a los temas. ¿Se pueden repetir los temas? La verdad que tranquilamente se pueden repetir los temas. ¿Por qué? Porque la población de estudio va a ser algo totalmente diferente. Entonces, no hay un problema. Che, mira, yo quiero estudiar la visión que tiene la comunidad del enfermero y 2 grupos quieren estudiar lo mismo. Lo pueden estudiar, porque las comunidades donde van a hacer el trabajo va a ser diferente. No se van a pisar. Va a estar bueno porque vamos a ver 2 conclusiones diferentes. No tengo inconveniente, no hay repetición de tema, es decir, se puede repetir el tema, pero la investigación va a ser diferente. Cómo uno encara la investigación va a ser diferente. Van a ser buenos debates. Por lo tanto, no me molesta que ustedes elijan el mismo tema ni nada por el estilo, porque cada uno va a tener que defenderlo o encarar el tema de manera diferente. Bien. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es el tema, ¿sí? De cómo vamos a ir arrancando. Voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a ver un poquitito, a ver si arranca. Ahí está, el método científico. ¿Por qué? Porque nosotros somos científicos. ¿Qué significa que somos científicos nosotros? Que está avalado por un proceso. Que está avalado por un proceso, profe. Perfecto. Científico o ciencia, primero principal, significa que se ha estudiado o hay, podríamos decir, bibliografía que respalda que es una ciencia. Tenemos varias formas de decir por qué somos una ciencia y qué es lo que nos administra ser una ciencia. Nosotros como enfermeros somos una ciencia que tenemos un método de estudio, que tenemos una herramienta de estudio que nos permite poder investigar y por suerte sobre diferentes puntos. Entonces, hay hechos que son significativos para que seamos ciencia. Hay una teoría que respalda la ciencia. ¿Por qué? Tiene que estar escrito, si no sería empirismo. Hay un sistema conceptual que permite estudiarla y clasificarla según los hechos, según las vivencias, según lo ocurrido. Y en nuestro caso, sí también ocurre. Hay una exploración y un conocimiento que nos va a llevar a una observación, la cual va a poder ser respaldada con la teoría la cual hemos estudiado, ¿sí? Hay un método, es sistemático, se puede verificar y poder volver a aplicar sobre diferentes conceptos que se puedan reproducir. Hay generalizaciones, es decir, podemos generalizar, como yo hablé, por ejemplo, ¿podemos generalizar una característica de un paciente diabético? Sí. ¿Se puede generalizar? Sí. Sí, listo. Después, ¿hay individualizaciones dentro de los pacientes? Sí. Hay grados, ¿sí? Podemos decir que un paciente diabético tiene una deficiencia ¿en qué? ¿En la generación de qué? Vamos, chicos. De insulina. Entonces, podemos hablar que tiene un trastorno pancreático en los islotes de Graham, ¿sí? Donde uno de los pacientes o los pacientes tienen esta característica. Después tenemos individualizaciones de tipo 1, tipo 2, ¿sí? Insulino requiriente. Bueno, y nos va a ir diferenciando dependiendo de lo que esté afectado el individuo. Hay un método, sí, nosotros tenemos el PAE, pero hay diferentes métodos los cuales nosotros podemos trabajar y pensar que cada uno de los métodos nos va a nosotros a clarificar o a llevar un orden para poder guiarnos. Hay factores
que determinan o causan diferentes fenómenos? Sí. Esto nos dice a nosotros que, por ejemplo, si hay un paciente que tiene X problema, el resultante o nosotros vamos a tener que actuar para compensar con tal o cual cosa. Eso es ciencia propiamente dicha. ¿Sí? Bien. Las ciencias se pueden clasificar en dos tipos, fácticas y formales. Las nuestras están dentro de lo que es fáctico. Lo que es fáctico es aquello que el resultado, vamos a empezar por las formales. Las formales es aquello que es exacto, la matemática, ¿sí? La química, la lógica, donde siempre obtenemos un resultado similar. Y sin embargo, en las fácticas no tenemos un resultado similar porque va a depender de muchas, podríamos decir, variables: cultura, religión, economía, política, sociedad y todo lo que nosotros sabemos. Es decir, podemos hablar de una ciencia fáctica, aquella que tenemos que aplicarle un concepto psicológico y un análisis que nos va a dar un resultado y que va a depender del tipo de población a estudiar o del tipo de muestra a estudiar, y que una misma investigación puede tener diferentes resultados dependiendo la muestra que uno vaya a utilizar. ¿Hasta acá entienden lo que es muestra? Muestra es aquello que yo tomo para estudiar, y puede ser una muestra en forma etaria, una muestra en forma cultural, una muestra en forma poblacional, una muestra en forma no sé, de origen, que el origen puede ser países. Las culturas nos van cambiando y nos van guiando en diferentes etapas y en diferentes cuestiones. Lo fáctico es aquello que pasa por el análisis psicológico y por una teoría que siempre vamos a tratar de pensar en una refutación. Es decir, nosotros tenemos una hipótesis de lo que vaya a pasar, pero en realidad las ciencias fácticas van a tener que ser pasadas a través de un análisis psicológico. Por eso es que era muy importante que nosotros hayamos visto psicología antes de llegar, porque nosotros tenemos que ver qué es lo que sucedió en los diferentes individuos para poder analizar. Bien, acá está lo que yo les decía, no me acordaba. Ciencias fácticas, sociales, humanísticas, en naturales, porque lo natural a veces fueron modificándose. Fíjese lo que nos pasó con la pandemia. La pandemia, si bien nosotros los coronavirus los conocíamos, acá apareció un coronavirus nuevo y nos hizo cambiar el mundo. Y esto es una ciencia fáctica. Y las formales, la matemática, que es exacta, va a ser la misma matemática de acá hasta que pasen 100 años, el sumar, el restar, el multiplicar, el dividir, 100 y más años. No va a haber alteraciones, puede haber alteraciones en el método de estudio. Vieron que antes nosotros dividíamos de una manera, hoy los chicos dividen de otra, pero el resultado final es el mismo, porque es exacta, formal. Bien. La ciencia utiliza un método científico para poder investigar, porque si no utilizáramos un método científico no podíamos dejar plasmado lo que nosotros estudiamos. Para aplicar esto necesitamos utilizar el método. Cada ciencia tiene un método diferente. Nosotros vamos a utilizar el método que es el PAE, el proceso de atención de enfermería, y siempre basado en que obtenemos resultados, y esos resultados que se obtienen van a poder ser muestreados y analizados en cada una de las circunstancias. Y a ese método le podemos dar una respuesta exacta para poder decir, en tal caso se debe actuar de tal manera, en el otro de otra manera, pero nunca un resultado que englobe la totalidad de las situaciones. Siempre nos va a dar diferentes, podríamos decir, resultados. Bueno, para realizar el método científico hay que tener conceptos. Ustedes ya vienen con los conceptos, los principios. ¿Qué principios podemos tener nosotros en este momento? Los conceptos son todos los que vieron en el transcurso de la carrera. ¿Y los principios que fueron formados ustedes como enfermeros? Eso es de cada uno, profe. Yo creo. La atención. No, señor, no es de cada uno. Hay principios que nos engloban por ser enfermeros. La atención. Vos podés negar
vos podés decir a este lo atiendo y a este no. Obvio que no. Sí, No, no. profe. Atender a todos No, por igual. porque vos estás Tenemos siendo que un atender a personal de todos por salud igual. Ahí y está. vos no te pones a Ahí la está. selección. Entonces, me extraña, Lean, que nosotros ya fue uno de hablamos de los- esto, que hay en Sí. psicología, hay principios que son englobados en lo general. En mi vida, yo digo, ahí me están golpeando las manos. Ah, no lo atiendo porque es un vendedor. No quiero atenderlo porque es un vendedor y me molesta. Eso es en mi casa. ¿Sí? En mi casa. Sí. Pero yo estoy en la guardia y me golpean la puerta y yo tengo que ir a ver quién es. Y sea el vendedor, sea la maestra, sea el médico, sea el colectivero, sea quien sea, lo tengo que atender. No me queda otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy un enfermero y estoy formado bajo estos principios. Teorías. Teorías tenemos varias. Chau, hijo. Teorías tenemos varias. ¿Sí? ¿Y qué teorías? Bueno, ahí voy a utilizar diferentes teorías que están muy relacionadas, por ejemplo, con los métodos de estudio, para esos que ustedes han llegado a estudiar y tienen las diferentes teorías. ¿Y leyes? ¿Tenemos leyes nosotros como enfermeros? Sí. Sí. Sí, profe, un montón. No, tenemos una que nos agrupa.